noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante décadas hemos oído hablar de los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, apuntalándose una versión en blanco y negro de ese conflicto, olvidando los matices. La verdad es que, como en toda guerra, no solo se cometieron crímenes en un lado. En particular, y en lo que hace al enfrentamiento entre alemanes y soviéticos, con frecuencia se soslayan los que cometieron los segundos. Hoy vamos a hablar de los crímenes que cometió el Ejército Rojo en su entrada en la Europa Oriental y Central entre 1944 y 1945. La guerra que libraron Alemania y la Unión Soviética entre 1941 y 1945 ha sido seguramente la más cruel de la época contemporánea. La escala de la lucha, la dureza del combate, la prolongación en el tiempo y el dramatismo del enfrentamiento ideológico hicieron de ella el escenario adecuado para un sinfín de ejecuciones, asesinatos, violaciones, incendios y masacres sin precedentes. Todo ello a gran escala y perpetrado por ambos contendientes. La mayor parte de la guerra se libró en territorio de la Unión Soviética, hasta que en 1944 el Ejército Rojo entró en Europa Oriental. Su irrupción en esta región vino acompañada de un largo rosario de crímenes, incendios y violaciones que padeció no solo Alemania, sino cada uno de los países que proclamaba liberar. Este hecho ha sido quizá lo más sorprendente de todo. Las crueles atrocidades que perpetraron en Alemania podrían considerarse como una venganza por las sufridas en su propio país a manos de la Wehrmacht, pero eso no explicaría el comportamiento del resto de países de la Europa Oriental y Central. En Budapest, por ejemplo, fueron violadas unas 50.000 mujeres, muchas de ellas posteriormente asesinadas. Además, una gran parte de las tropas que perpetraron las mayores atrocidades procedían de la parte asiática de la URSS, con lo que difícilmente se puede considerar su comportamiento como una venganza personal, ya que los alemanes jamás alcanzaron esas regiones de la Unión Soviética. Se calcula que en las regiones del este del Reich fueron violadas entre 1,5 millones y 2 millones de mujeres, unas 200.000 fueron posteriormente asesinadas. La proporción es la misma para la capital, Berlín, donde las violaciones fueron unas 100.000 y los asesinatos de mujeres en torno a 10.000. Al tomar una localidad, era frecuente que el Ejército Rojo aterrorizase a la población colgando carteles en los que podía leerse «Ha sonado la hora de la venganza». Como la mayor parte de la población alemana de las zonas orientales huía despavorida ante la llegada del Ejército Rojo, fueron muy pocas las mujeres que quedaron en esas regiones. La consecuencia fue que los invasores violaron desde niñas de 8 años hasta ancianas de más de 80. Se ha acreditado la violación de algunas mujeres hasta en 70 ocasiones. El mando soviético no solo no impidió aquellas atrocidades, sino que incitó a la tropa a cometerlas. Cuando se ocupaba una población, las tropas disponían de 3 días para actuar a su antojo. Los resultados eran fáciles de prever. Los varones eran inmediatamente asesinados, desde niños de pecho hasta ancianos, y en las zonas fronterizas, como Prusia Oriental, a veces se los quemaba vivos. Ilya Ehrenburg, propagandista stalinista, exhortó al odio y al crimen a los soldados soviéticos y textualmente a destruir el orgullo racial de las mujeres alemanas. Los medios soviéticos insistían en que los alemanes no eran humanos y en que no existía un solo alemán inocente. Se incitaba a la tropa a tomar a las mujeres como botín de guerra y a no perdonar siquiera al hijo en el vientre de la madre. La venganza soviética fue verdaderamente terrible y no concluyó con el fin de la guerra. Meses después de mayo de 1945, continuaba, aunque el ritmo hubiera disminuido. Tenemos esta noche con nosotros a alguien largamente conocido por todos ustedes, don Juan Ernesto Pflüger. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, don Juan Ernesto. Bueno, un episodio particularmente truculento, del que vamos a hablar pormenorizadamente en la medida de lo posible, pero por situarlo en términos generales, decir que es muy difícil de precisar, o son muy difíciles de precisar las cifras, porque estamos hablando de una época enormemente turbulenta. Sin embargo, son cifras, en cualquier caso, altas. Son muy altas. Hay estimaciones que van, pues, como decía el vídeo de entrada, podríamos incluso superar los 2 millones. Pero es que además el Ejército Rojo venía haciendo esto desde principios del verano del 44, es decir, desde antes de salir del territorio de la Unión Soviética, según iba desplazando a las tropas alemanas, expulsándolas de territorio soviético y la entrada, la recuperación hacia Polonia, por el sur, Hungría, Rumanía, pues antes de entrar en estos países, antes de salir de la Unión Soviética, ya venía cometiendo actos de este tipo, asesinatos, violaciones, por supuesto saqueos y demás. Es más, Polonia, Hungría y Rumanía son los 3 países que junto a Alemania no llegan a los límites, a los excesos de lo que ocurre en Alemania, pero son los 3 países que en la toma por parte de los soviéticos más asesinatos y más violaciones se produjo, siempre después de Alemania. Por lo tanto, era una tónica habitual en el Ejército Rojo. Ese
avance del Ejército Rojo hacia el oeste produjo además un desplazamiento masivo de poblaciones del este de Europa y del centro también, y en el caso de Alemania produciría un movimiento, un éxodo que no terminaría en años, ¿no? Es decir, que años después de terminada la guerra todavía continuaban aquellos reasentamientos. En Alemania, cuando acaba la guerra, tiene aproximadamente, las estadísticas, o sea, los recuentos no son todos los exactos que debían ser, pero tiene aproximadamente unos 48 millones de habitantes. Se calcula que el 25% de la población alemana se desplaza en los 6 últimos meses antes de acabar la guerra, en los 6 últimos meses de guerra. Las zonas de desplazamiento son una parte hacia el norte, hacia la frontera, hacia Dinamarca, que es el primer desplazamiento natural, pero cuando esas zonas están saturadas y además empiezan a ocuparse, porque la maniobra envolvente empieza desde arriba, es una de las primeras zonas en caer, por el propio efecto de la represión que se comete sobre la población alemana, giran hacia el sur y en el último término hacia el oeste, en ningún caso hacia oriente. Eso quiere decir que el riesgo, el temor y el miedo viene de lo que traía el ejército soviético y, por supuesto, con sus órganos de propaganda, que, por cierto, gran parte de la propaganda ya se conocía en Alemania antes de la entrada del propio ejército, porque estaban los topos, lo que ellos llamaban los topos rojos, es decir, aquellos propagandistas, ¿no?, de la causa del comunismo. Además, el terror que el Ejército Rojo sembró en sus ofensivas y en el tratamiento a la población civil, o en el trato a la población civil, lo que hizo fue endurecer la resistencia de los alemanes, que en el este fue infinitamente más dura que de lo que fue en el oeste frente a los aliados occidentales. Por supuesto. Hay un libro de Bibor que cuenta la caída de Berlín, y una de las cuestiones que tiene recoge testimonios de decenas de excombatientes o de combatientes de los dos frentes. Y una de las cuestiones en la que coinciden todos los que están en el frente oriental es que ellos, antes que soldados, son hijos, padres o hermanos, y que, por supuesto, conociendo las atrocidades que venían cometiendo, sobre todo sobre la población femenina, el ejército soviético, el ejército rojo, no podían consentir o tendrían que hacer todo lo posible para evitar. Esa resistencia al ejército soviético también causa un efecto de reacción por parte de los propios dirigentes comunistas, que ordenan una mayor brutalidad una vez que se toman las poblaciones, con lo cual al final es verdad que es defensiva y es una justa defensa del territorio por parte de los alemanes, pero también provoca una reacción que encrespa y lleva más a animalizar la postura de las tropas del ejército ruso. Se calcula a unos 2 millones de violaciones y unos 200.000 asesinatos de mujeres. Siempre es una proporción de 1 a 10 aproximadamente la de asesinatos de violación. Pero lo más curioso de esto, por decirlo de alguna manera, o lo que hay que resaltar en este caso, es que ese comportamiento fue estimulado deliberadamente por el mando soviético hasta que se puso fin a él, y costó mucho poner fin. Pero lo fundamental es que se estimuló desde el organismo, desde los órganos de propaganda de Por supuesto, antes hablabais del texto famoso de Ehrenburg, que es el cronista oficial de Estrella Roja, que es el periódico del ejército soviético durante toda la guerra. Ahí publica él cerca de 1.500 artículos durante toda la guerra, 500 de ellos directamente de propaganda pura y dura y no informativa. Y el texto me parece significativo, y si me permites 30 segundos lo leo completo. Por supuesto. Hacéis referencia a una parte suya. Escribe textualmente: maten, maten, en la raza alemana no hay más que mal. Ni uno entre los vivos, ni uno entre aún los no nacidos, nada más que mal. Sigan los preceptos del camarada Stalin, aniquilen a la bestia fascista de una vez por todas en su guarida. Usen la fuerza y rompan el orgullo racial de esas mujeres alemanas. Tómenlas como su botín de guerra. A medida que avancen, maten nobles soldados del Ejército Rojo. Esa es la consigna oficial de Estrella Roja, que es el órgano oficial de propaganda del Ejército. Cuando se intenta blanquear la acción y se dice que se persiguió, que se intentó, es verdad, existen 30 condenas a muerte por este tipo de actividades. 30 condenas a muerte frente a más de 2 millones de violaciones. Ojo, no es una cosa reciente. Casi año y medio antes, en la zona de Italia que iba cayendo en manos de los partisanos, se producen 54.000 violaciones por parte de... De eso hablaremos también en otra ocasión. De hecho, hay un escritor famoso, muy conocido, Kopelev, que es detenido y es enviado a prisión
por protestar contra aquellas atrocidades, porque se le acusa de humanitarismo burgués y, en fin, de rendirse un poco al enemigo. Pero la pregunta es, no tenemos mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto las atrocidades cometidas por el Ejército Rojo, con ese estímulo oficial incluido, pueden deberse a un acto de venganza por lo que los alemanes, a su vez, habían perpetrado en los territorios ocupados de la Unión Soviética? Es un acto dirigido por las autoridades sin ningún género de duda. La venganza es un factor mínimo, sobre todo porque cuando se preparan las grandes ofensivas del verano del 44 para expulsar y hacer esperando sobre todo el desembarco en Normandía, ¿no? El 6 de junio, pues a partir de finales del mes de junio, todas las levas de soldados y todas las grandes contingentes de soldados vienen de la zona oriental, que nunca ha estado en manos de los alemanes, que no han visto un soldado alemán en su vida y que, por supuesto, no han sufrido ni padecido pues todo eso que en realidad, una parte de realidad y otra parte de propaganda, dicen las autoridades soviéticas que ha ocurrido. Se traen, y perdónenme la expresión, pero en aquel momento era así, se traen quizá a lo menos humano de la población soviética, es decir, lo más manipulable y, por supuesto, lo menos civilizado. Un episodio particularmente atroz que hay que contar, porque es un episodio silenciado durante décadas. Don Juan Ernesto Pflüger, muchísimas gracias, muy buenas noches, y contamos con usted para contar lo que pasó también del otro lado de la barricada, lo que pasó también en el frente occidental, esas violaciones en el territorio de la Alemania también ocupada. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros. Y a todos ustedes también muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, hasta mañana, si Dios quiere.